Mi nombre es María de los Dolores Gutiérrez, aunque todos en el pueblo me llaman Doña Lolita. Tengo 87 años y llevo más de 7 décadas guardando un secreto que me consumió por dentro, como un veneno lento. Nací y crecí en San Cristóbal, un pueblito escondido entre las montañas de Chiapas, donde el sol se levantaba perezoso detrás de los cerros y caía tiñendo el cielo de un naranja que parecía pintado a mano. Era un lugar sencillo, con una plaza central, una iglesia blanca y casas de patios amplios que parecían no tener fin. En ese pueblo, todos creían saberlo todo de todos, aunque nadie imaginaba lo que realmente sucedía detrás de las puertas cerradas. Nuestra casa estaba un poco apartada del centro, en una callecita de tierra que en temporada de lluvia se convertía en un lodazal imposible de cruzar. Era una casita modesta de adobe, con un portal al frente donde mi padre solía sentarse después del trabajo, tomando café mientras veía pasar el mundo. ¿Y qué hombre era mi padre, Dios mío? Don Antonio Gutiérrez, jardinero de oficio. Tenía las manos endurecidas por el trabajo diario, pero con un toque tan delicado que lograba que las flores más cercas florecieran como por arte de magia. Mi padre despertaba siempre antes del amanecer, cuando las gallinas apenas abrían los ojos. Se lavaba la cara en la palangana de aluminio que teníamos en el patio, bebía un café negro y fuerte que él mismo preparaba para no despertar a mi madre y se marchaba silbando bajito, como si el día le perteneciera. Cuidaba los jardines de las familias adineradas del pueblo, pero su lugar preferido era el jardín de Doña Consuelo, nuestra vecina de la gran casa que estaba después de la curva. Doña Consuelo era viuda, sin hijos, y trataba a mi padre con un respeto que pocos le mostraban a un jardinero en aquellos tiempos. Don Antonio, usted no es jardinero, es un artista, le decía con una sonrisa, y sus palabras hacían que los ojos de mi padre brillaran como estrellas. Pasaba horas en aquel jardín, hablándole a las plantas como si fueran personas, y ellas parecían responderle creciendo más hermosas que en ningún otro sitio. Yo tenía apenas 9 años cuando todo ocurrió, pero aún hoy recuerdo cada detalle como si hubiese pasado ayer. Antes de eso, mi vida era simple, pero feliz. Mi padre siempre insistía en llevarme con él cada vez que podía. Lolita es mi ayudante especial, decía orgulloso cuando alguien preguntaba qué hacía yo allí. Con él aprendí a distinguir cada tipo de flor, a saber cuándo era la mejor época para sembrar, cuánta agua y cuánta luz necesitaban. Las plantas son como las personas, hija, me decía con esa paciencia infinita que lo caracterizaba. Cada una necesita un cuidado distinto para crecer fuerte. Mi madre, doña Elena, era una historia muy distinta. Desde que tengo memoria, ella tenía lo que mi padre llamaba días malos. Días en los que no salía de la cama, lloraba sin razón aparente, rompía cosas y gritaba a las paredes. Tu madre está enferma de la cabeza, Lolita, me explicó mi padre cuando yo era demasiado pequeña para entender. Pero no es su culpa, tenemos que tener paciencia. Y él la tenía. Dios sabe cuánta paciencia. En sus días buenos, ella llegaba a sonreír, preparaba un dulce de calabaza delicioso y hasta me peinaba, haciéndome trenzas con un cariño que cada vez se volvió más escaso. Con el tiempo, esos días se hicieron tan raros que casi dejaron de existir. La mayoría de las veces permanecía en silencio, sentada en un rincón con la mirada perdida, o se enojaba por cualquier cosa. A veces desaparecía llevándose el dinero que mi padre guardaba debajo del colchón. Aquel dinero que él juntaba para enviarme a estudiar a la escuela del pueblo vecino, donde la enseñanza era mejor. ¿Para qué necesita esta niña estudiar tanto? Igual va a acabar como yo, cuidando la casa, murmuraba con amargura. Mi padre solo bajaba la cabeza y trabajaba más horas para volver a reunir lo que ella gastaba. Había días en que mi madre ni siquiera me miraba, como si yo no existiera, y otros en que me observaba con desconfianza, como esperando que cometiera algún error. Igualita a tu padre, murmuraba con desprecio, como si parecerme a él fuera lo peor que me podía pasar. Pero mi padre era mi héroe. Era mi refugio, mi puerto seguro, mi cielo estrellado en las noches oscuras. Me cargaba en los hombros cuando el camino era demasiado largo para mis pequeñas piernas. Me inventaba cuentos antes de dormir. Me enseñaba a reconocer los pájaros solo por su canto. Un día volarás lejos, mi niña, me decía con ternura. Más lejos de lo que yo jamás pude llegar. Los domingos eran nuestros días preferidos, sagrados para mí y para mi padre. Nos levantábamos temprano y caminábamos juntos hasta el arroyo que le daba nombre al pueblo. Nos sentábamos en la orilla, con los pies colgando sobre el agua fresca, y compartíamos un pedazo de pan con mantequilla que él traía envuelto en un pañuelo de tela.
Eran los mejores momentos de mi vida, cuando el mundo parecía perfecto y yo creía que nada malo podía pasarnos. Mi padre tenía un don para hacer que las cosas más simples parecieran mágicas. Cuando llovía fuerte y yo me asustaba con los truenos, me enseñaba a contar los segundos entre el relámpago y el sonido. Cada segundo es un kilómetro que la tormenta está lejos, me decía, y de pronto el miedo se transformaba en un juego divertido. Cuando me caía y me raspaba las rodillas, soplaba la herida 3 veces y aseguraba que su soplido tenía poderes curativos. Y yo le creía. El dolor se desvanecía como por encanto. Me llamaba Lolita, con una dulzura que todavía resuena en mis oídos. Prométeme que nunca perderás ese brillo en los ojos, me decía acariciándome la mejilla. Prométeme que siempre verás la belleza en todo. Yo asentía sin imaginar que cumplir esa promesa sería una de las tareas más difíciles de mi vida. Mi padre no tenía estudios, apenas sabía escribir su propio nombre, pero poseía una sabiduría que no se aprende en los libros. Conocía los ciclos de la luna. Podía predecir la lluvia con solo mirar el cielo. Entendía el lenguaje silencioso de las plantas como si ellas le hablaran. Todo en la vida tiene su tiempo, hija, me enseñaba. No sirve de nada querer apresurar lo que necesita madurar despacio. Yo era hija única, fruto de un matrimonio que, con los años, entendí que nunca fue feliz de verdad. Mi madre se casó porque quedó embarazada. Mi padre, por responsabilidad. Él intentó, Dios sabe cuánto lo intentó, hacer que aquello funcionara. Le llevaba flores, aún sabiendo que terminarían en la basura. Le hablaba con paciencia infinita, incluso cuando ella lo trataba como si fuera menos que un ser humano. Tu padre es un débil, me decía mi madre cuando estábamos solas. Un hombre sin coraje, que nunca buscó algo mejor para nosotras. No entendía cómo podía decir eso del hombre que trabajaba de sol a sol para que nada nos faltara. En la escuela tampoco era fácil. Los otros niños susurraban que mi madre estaba loca y poco a poco comenzaron a alejarse de mí. Pero mi padre nunca permitió que me sintiera sola. La gente teme lo que no entiende, Lolita, me dijo una vez cuando llegué llorando porque nadie quería jugar conmigo. Un día verán lo especial que eres. Secaba mis lágrimas con esas manos ásperas y me llevaba a ayudarlo en el jardín de Doña Consuelo, donde pasábamos la tarde haciendo esquejes de rosas. Doña Consuelo me quería mucho. Cada vez que iba con mi padre, me ofrecía un vaso de leche y galletas de anís recién horneadas. Nos sentábamos juntas en su portal y me mostraba libros llenos de ilustraciones coloridas. Me enseñaba palabras nuevas, me contaba historias de cuando había viajado a lugares que yo ni sabía que existían. Esta niña tiene una luz especial, don Antonio, le decía a mi padre, que respondía con una sonrisa orgullosa que solo los buenos padres saben tener. Doña Consuelo percibía más de lo que decía. Notaba las marcas moradas en mis brazos cuando mi madre me agarraba con demasiada fuerza. Veía mis ojeras, consecuencia de noches enteras sin dormir por los gritos y ataques de mi madre. Nunca preguntaba directamente, pero sus ojos decían todo. Comenzó a invitarme con más frecuencia, a enseñarme a leer y escribir mejor que en la escuela, a mostrarme que existía un mundo más allá de nuestra pequeña vida. Así transcurrieron mis primeros 9 años, entre la luz que mi padre traía y la sombra que mi madre proyectaba. Aprendí a caminar en silencio, a leer los estados de ánimo, a esconderme cuando era necesario. Y sobre todo, aprendí a guardar secretos. Mi padre siempre repetía, lo que pasa en esta casa es nuestro. Nunca imaginé que aquellas palabras se grabarían en mí con tanta fuerza. No sabía que estaba a punto de necesitar toda la fortaleza que un corazón de niña podía reunir. Esa mañana de jueves sería la última vez que vería a mi padre salir a trabajar silbando bajito, prometiéndome que traería una sorpresa al volver. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, habría corrido a abrazarlo, a decirle cuánto lo amaba. Pero la vida no nos avisa cuándo es la última vez, ¿verdad? El cielo estaba extrañamente azul aquel día. Las chicharras cantaban como si ensayaran para un concierto y un aroma de dama de noche flotaba en el aire, aunque no era hora de que esas flores se abrieran. Detalles que solo noté después, como señales que la naturaleza me enviaba para advertirme que algo estaba por cambiar. Mi padre salió como siempre, pero antes de cruzar la puerta se detuvo, me miró y me sonrió de un modo distinto. Era una sonrisa que parecía guardar todos los secretos del mundo. Cuida de tu madre, Lolita, fueron sus últimas palabras. Y nunca olvides cuánto te ama tu padre. Asentí sin pensar, sin imaginar que esas palabras se grabarían para siempre en mi memoria,
como un tesoro que revisitaría en los momentos más oscuros de mi vida. Ese jueves de octubre de 1945 se convirtió en la línea divisoria de mi vida. Estaba jugando en el suelo con un pedazo de cuerda, inventando que era la correa de un caballo invisible, cuando escuché los gritos de doña Rosa, la vecina. Antonio. Antonio ha caído. Su voz sonaba quebrada, como si las palabras se le desgarraran en la garganta. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta, sin entender del todo qué estaba pasando. Vi a dos hombres cargando a mi padre, el rostro blanco como la cal, los brazos colgando inertes. Mi corazón golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. Lo tendieron sobre el suelo de tierra, y alguien gritó que buscaran al médico. Yo me lancé sobre él, sacudiendo sus hombros, rogándole que me hablara, que me dijera que todo estaba bien. Pero sus labios permanecían sellados, y su pecho no se movía. Déjala, escuché decir a alguien con voz baja. Es mejor que lo abrace mientras pueda. No recuerdo quién me separó de su cuerpo, solo sé que mis manos quedaron manchadas con el polvo que cubría su camisa. Mi madre salió entonces, pero no gritó, no lloró, no hizo nada. Se quedó parada, inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada perdida, como si aquello no le incumbiera. Se lo advertí, murmuró. Le dije que su corazón no resistiría ese esfuerzo. Sus palabras cayeron como piedras frías, cada una hundiéndose en mi pecho. Yo esperaba que me abrazara, que me dijera que todo estaría bien, pero en su rostro no había rastro de consuelo. Doña Consuelo llegó corriendo, con las manos temblorosas y el rostro rojo de tanto llorar. Me envolvió en un abrazo fuerte, de esos que intentan contener el dolor aunque no puedan. Mi niña, tu papá te amaba más que a su propia vida, me susurró entre sollozos. No entendía nada. ¿Cómo podía el mundo seguir girando si mi padre ya no respiraba? Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar a lo lejos, anunciando lo inevitable, y un frío extraño se deslizó por mi espalda. Esa noche el silencio en la casa era insoportable. Mi madre se sentó a la mesa, cortando un trozo de pan como si fuera cualquier otro día. No dijo una palabra sobre el entierro, no encendió velas, no pidió rezos. Solo mascaba lentamente, con los ojos fijos en la pared. Yo no podía comer, tenía la garganta cerrada, y doña Consuelo me llevó a su casa para que pudiera dormir. Esa noche me acosté en su cama, envuelta en un olor a lavanda que todavía puedo recordar. Lloré hasta que el sueño me venció, y cuando desperté, mi primer pensamiento fue que todo había sido una pesadilla. Pero el silencio que reinaba en la calle y el sonido de pasos madrugadores me devolvieron a la realidad. Mi padre estaba muerto. El entierro fue sobrio y rápido. No había flores, solo un cajón de madera simple y unas pocas palabras del cura. Mi madre no derramó una sola lágrima, ni siquiera cuando bajaron el ataúd a la tierra. Yo, en cambio, me aferré al borde de la fosa, gritando su nombre, hasta que doña Consuelo y dos mujeres del pueblo me sacaron a la fuerza. Recuerdo que el cielo estaba cubierto de nubes negras, como si el universo entero se hubiera vestido de luto. Cuando todo terminó, mi madre simplemente dijo: ahora eres tú y yo, Lolita. Olvida lo demás. Pero yo no podía olvidar. La imagen de mi padre tendido en el suelo, la frialdad de mi madre y el vacío que dejó en la casa me acompañaban día y noche. Durante semanas, despertaba llorando, buscando sus brazos que ya no estaban. Me refugiaba en el jardín de doña Consuelo, entre rosales y jazmines, porque era el único lugar donde podía respirar sin sentir que el mundo se derrumbaba. Una tarde, mientras recogíamos pétalos secos, ella me dijo algo que nunca olvidé. Hay dolores, mi niña, que nos parten en dos, pero también nos enseñan de qué estamos hechas. En ese momento no entendí sus palabras, pero con los años descubrí que tenía razón. Ese día murió mi padre, pero también murió mi infancia. Desde entonces, comencé a ver el mundo con otros ojos, más alerta, más desconfiada, más consciente de que la vida podía cambiar en un solo parpadeo. Y sobre todo, aprendí que los secretos no tardan en salir a la luz. Porque detrás de la muerte de mi padre había cosas que nadie se atrevía a decir. Todavía no lo sabía, pero pronto descubriría verdades que lo cambiarían todo. Pasaron algunas semanas después de la muerte de mi padre y la casa se llenó de un silencio extraño, espeso, casi insoportable. Mi madre se volvió aún más rígida, como si la tristeza le hubiera endurecido los huesos y el alma. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era alisar las sábanas con un gesto meticuloso,
como si al ordenar la cama pudiera controlar todo lo demás que estaba roto en nuestras vidas. Me obligaba a mantener la casa impecable, ni una mota de polvo en los muebles, ni un vaso fuera de lugar, ni un solo suspiro fuera de tiempo. Dios castiga a los que no obedecen, me repetía cada vez que mi mirada se perdía en algún rincón. Yo asentía, aunque no entendía del todo que tenía que ver la voluntad de Dios con el hecho de que mi padre ya no estuviera. Pero no era solo eso. Mi madre empezó a pasar más tiempo en casa de doña Pilar, una mujer de voz grave y mirada penetrante que todos en el barrio conocían por ser una de las líderes del grupo de testigos. Al principio pensé que solo iban a rezar, pero pronto me di cuenta de que no se trataba únicamente de oraciones. Los vi varias veces reunidas en la sala, hablando en susurros, con las persianas cerradas y las Biblias abiertas sobre la mesa. Una tarde, mientras llevaba un jarro de agua, escuché claramente cuando doña Pilar dijo: «Hay cosas que es mejor que la niña no sepa todavía». Me quedé congelada, con el corazón golpeando en el pecho, hasta que mi madre salió y me fulminó con la mirada. «Ve a tu cuarto, Lolita», ordenó con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Esa fue la primera vez que sentí que algo más grande estaba ocurriendo, algo que me mantenía en oculto. Poco después, mi madre empezó a llevarme con ella a las reuniones en el Salón del Reino. El edificio era pequeño, con paredes encaladas y un techo de láminas que crujía con el viento. El olor a humedad y a libros viejos impregnaba el aire. Los hombres se sentaban adelante, las mujeres atrás, y todos escuchaban en silencio mientras el anciano más respetado del grupo leía pasajes de la Biblia con voz grave y pausada. Me impresionaba la solemnidad con la que hablaban del fin del mundo, de la necesidad de obedecer, de la promesa de un paraíso donde no existiría el dolor. En apariencia, todo parecía correcto, incluso reconfortante. Pero había algo que no encajaba, una tensión invisible que me hacía sentir intranquila. Algunos domingos, después de las reuniones, mi madre se quedaba hablando con 3 de los ancianos en una pequeña habitación al fondo. Yo me quedaba esperando fuera, jugando con las piedrecitas del suelo, pero siempre alcanzaba a escuchar retazos de conversación. Esto debe manejarse con cuidado. No podemos permitir que esto se sepa. El nombre de Jehová debe quedar limpio. Al principio, esas palabras no significaban mucho para mí. Era solo una niña de 7 años, y mi mundo giraba entre la escuela, los juegos en la calle y los recuerdos de mi padre. Pero había un detalle que no podía dejar de notar. Cada vez que mi madre salía de esas reuniones privadas, sus ojos estaban más duros, su voz más cortante y sus órdenes más severas. Fue en esa época cuando también empecé a notar cosas extrañas en los adultos. Un hombre mayor, don Ernesto, uno de los ancianos más respetados, tenía una manera de mirarme que me incomodaba profundamente. Su sonrisa se alargaba demasiado, y a veces encontraba pretextos para rozarme el hombro o tomarme la mano más tiempo del necesario. Se lo mencioné a mi madre una vez, apenas en un susurro. Pero ella me interrumpió con brusquedad. «No inventes cosas, Lolita. Él es un hombre de Jehová. Respétalo». Esa respuesta me dejó helada. Comprendí que había temas de los que no se podía hablar. Esa mezcla de silencio, religión y secretos empezó a crecer dentro de mí como una sombra. Una noche, mientras cenábamos en la cocina, reuní el valor para preguntarle directamente: «Mamá, ¿por qué murió papá?». Mi madre dejó el tenedor sobre la mesa y me miró largo rato sin decir palabra. Luego, con una voz baja y cortante, respondió: «Porque desobedeció, Lolita. Y los que desobedecen, tarde o temprano pagan el precio». Su mirada era tan fría que tuve que bajar los ojos. No me atreví a preguntarle más. Pero esa noche no pude dormir. El eco de sus palabras resonaba en mi cabeza, mezclado con los murmullos que había escuchado en las reuniones secretas. Fue entonces cuando comprendí que mi padre no solo había muerto. Lo habían dejado morir. Y que, de alguna forma, mi madre formaba parte de todo eso. Mi vida, sin yo saberlo, estaba a punto de entrar en un laberinto de secretos donde cada puerta que se abría revelaba algo más oscuro. Ese fue el principio de mi despertar. La primera vez que escuché el nombre de Mariana fue por accidente. Era una tarde calurosa, de esas en que el aire parece pegarse a la piel, y yo estaba en el pasillo del Salón del Reino esperando a mi madre. Ella estaba reunida, como de costumbre, con 3 de los ancianos en la pequeña habitación del fondo. La puerta no estaba del todo cerrada y, entre los murmullos, capté una frase que me heló la sangre. «Lo de la niña Mariana. Tenemos que manejarlo en silencio». Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración,
con las manos pegadas a la pared áspera. No sabía quién era Mariana, pero el tono grave y casi tembloroso de la voz del anciano me dejó claro que algo muy serio estaba pasando. Entonces otro de ellos habló, con voz baja pero firme. Don Ernesto actuó mal, muy mal, pero si esto se hace público, el nombre de Jehová quedará manchado. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que temí que lo escucharan. Don Ernesto. El mismo hombre cuya sonrisa me incomodaba. El mismo que a veces dejaba su mano demasiado tiempo sobre mi hombro. Hubo un silencio largo, espeso, y luego la voz de mi madre. «¿La niña dice algo?» «No», respondió uno de los ancianos. «Por ahora está asustada y obedece. Pero tenemos que asegurarnos de que no hable». Tragué saliva con dificultad. Yo no entendía todo, pero las palabras «actuó mal» y «asegurarnos de que no hable» resonaban en mi cabeza como campanas rotas. Me incliné un poco más hacia la rendija de la puerta, con el corazón palpitando en los oídos. El anciano de voz más ronca añadió: «Esto no debe salir de aquí. Si alguien pregunta, diremos que fue un malentendido. Jehová juzgará, no nosotros». El estómago me dio un vuelco. Estaban cubriéndolo. Estaban protegiéndolo. El miedo me atravesó como un rayo y, de pronto, escuché el sonido de una silla arrastrándose. Me aparté de la puerta justo cuando ésta se abrió de golpe. Mi madre apareció de pie en el marco, su rostro tenso, sus ojos fríos como el acero. «¿Qué haces aquí, Lolita?», preguntó, con un tono que no admitía respuesta. Yo solo estaba esperándote», tartamudeé, con las manos sudorosas. Me tomó del brazo con fuerza y me llevó fuera, sin decir una palabra más. El camino de regreso a casa fue un silencio denso y pesado. Esa noche, cuando todos dormían, me quedé despierta en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad. Mi mente repetía una y otra vez lo que había escuchado. Don Ernesto. Mariana. El secreto que no debía salir de la sala. Empecé a observarlo todo con otros ojos. En las reuniones siguientes, vi a Mariana por primera vez. Era una niña delgada, de cabello negro lacio y mirada apagada. Se sentaba siempre al fondo, junto a su madre, con las manos apretadas entre las piernas y los hombros encogidos. Nadie le dirigía la palabra. Parecía invisible. Y, sin embargo, cada vez que los ancianos la miraban, había algo extraño en sus rostros, un gesto rápido, fugaz, que yo no entendía, pero que me hacía sentir un nudo en el estómago. Una tarde, después de la reunión, la vi salir corriendo al baño, con la cara pálida y los ojos llenos de lágrimas. La seguí a cierta distancia, hasta la puerta entreabierta. Dentro, escuché su respiración entrecortada y el sonido de su llanto ahogado. Quise entrar, abrazarla, decirle algo, pero mis piernas no me respondieron. Me quedé ahí, en silencio, hasta que escuché la voz de doña Pilar. «Mariana, tranquila. No digas nada, ¿sí? Jehová te recompensará si guardas silencio». Mariana no respondió. Solo escuché un sollozo más profundo, como si se estuviera ahogando por dentro. Salí de allí con un peso en el pecho que no podía nombrar. Tenía 7 años, y por primera vez en mi vida sentí que los adultos que me rodeaban no eran lo que parecían. Había secretos que se escondían detrás de los himnos y las oraciones. Había verdades que dolían demasiado como para decirlas en voz alta. Y lo peor de todo era que, aunque no entendía todo, ya sabía que aquello que había escuchado no podía ser bueno. Mi mundo, de pronto, dejó de ser inocente. Empecé a vivir con el miedo metido bajo la piel. El miedo a que lo que le había pasado a Mariana, también pudiera pasarme a mí. Pasaron los días, pero el eco de aquella conversación no me dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz ronca del anciano diciendo: «Tenemos que asegurarnos de que no hable». Me volví más callada. En casa, mi madre me observaba con desconfianza. «Te noto rara, Lolita. ¿Ha pasado algo?», preguntaba, mientras doblaba las toallas con movimientos mecánicos. Negaba con la cabeza, tragando las palabras que querían salir. Tenía miedo. Miedo de que, si hablaba, algo terrible me ocurriera, o peor, que le pasara a Mariana. En las reuniones siguientes, me di cuenta de que don Ernesto me miraba distinto. Antes, sus sonrisas incómodas eran rápidas y casi imperceptibles, pero ahora se detenían en mí. Podía sentir el peso de su mirada recorriéndome la espalda cuando caminaba hacia mi asiento.
Una tarde, mientras ayudaba a colocar las sillas, lo escuché acercarse por detrás. Lolita, murmuró, con un tono bajo y viscoso que me hizo estremecer. Me giré de golpe. Él sonreía, pero había algo inquietante en sus ojos. Qué bien que ayudes siempre. Jehová se complace en los niños obedientes, dijo, poniendo su mano sobre mi hombro. El calor de su palma atravesó mi blusa. Retrocedí instintivamente, fingiendo recoger un cuaderno del suelo para librarme de su contacto. Sonrió de nuevo, como si hubiera entendido mi reacción, y se alejó con pasos lentos. Esa noche, no pude dormir. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas, sintiendo que el aire se espesaba a mi alrededor. Ya no era solo lo que había escuchado, ahora sentía que alguien me vigilaba. 2 semanas después, durante una reunión, vi algo que me dejó helada. Mariana estaba sentada en la última fila, con la cabeza baja. De pronto, don Ernesto se inclinó y le dijo algo al oído. Ella tembló, encogiendo los hombros, y su madre la sujetó con fuerza de la muñeca. Las manos de la niña parecían de papel, frágiles, como si fueran a romperse. Me mordí los labios hasta hacerme daño, tratando de contener las lágrimas. Esa misma tarde, al terminar la reunión, reuní el valor suficiente para acercarme a ella. La encontré junto al patio trasero, donde los niños solían jugar. Hola, dije en voz baja, temerosa de que alguien nos escuchara. Mariana levantó la vista apenas un segundo y luego volvió a bajarla. Tenía los ojos hinchados, la nariz enrojecida, y parecía que todo su cuerpo estaba encogido sobre sí mismo. Yo, escuché lo que dijeron los ancianos. Susurré, temblando. Sus pupilas se dilataron, y por un instante pensé que iba a responderme. Pero en lugar de eso, miró alrededor, como asegurándose de que nadie estuviera cerca, y luego negó con la cabeza rápidamente. SHHH. Murmuró, apenas audible. Si saben que sabes, te van a hacer daño. Su voz era un hilo roto, como si cada palabra le costara un pedazo de aire. Antes de que pudiera preguntarle más, la madre de Mariana apareció de pronto, con el rostro endurecido. Mariana, te dije que no hables con nadie. Me apartó de un empujón y se llevó a la niña, que ni siquiera intentó resistirse. La vi desaparecer tras el pasillo, con los hombros hundidos y los pasos arrastrados. Ese día, mientras salía del salón del reino, sentí que algo se había quebrado en mi interior. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Ya no podía cantar los himnos con la misma voz, ni mirar a los ancianos sin sentir el corazón martillarme en el pecho. Fue entonces cuando noté otra cosa. Uno de los ancianos, don Jacinto, comenzó a observarme con demasiada atención. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero no. Cada vez que cruzaba el salón, su mirada me seguía. Una tarde, al pasar frente a la biblioteca, lo escuché hablando en voz baja con mi madre. No podemos permitir que la niña repita nada, dijo, y mi nombre flotó en el aire como un cuchillo invisible. Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. Empecé a preguntarme qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para callarme. Y por primera vez en mi vida, pensé en algo que jamás había considerado: escapar. Escapar de ellos. Escapar de ese lugar donde las oraciones servían para esconder secretos. Esa noche, al cerrar los ojos, lo decidí. No iba a quedarme callada. No iba a dejar que la historia de Mariana fuera enterrada, aunque me costara todo. 2 días después, mi madre me pidió que la acompañara al salón del reino antes de la reunión. Solo un momento, Lolita, dijo con voz extrañamente tensa. El salón estaba vacío, silencioso, como si las paredes respiraran un secreto. En lugar de dirigirse al auditorio, me guió por un pasillo que casi nunca usábamos. Al final, una puerta de madera oscura. Mi madre llamó suavemente. Adelante, respondió la voz grave de don Jacinto. El corazón me dio un salto. Entramos, y ahí estaban los 3 ancianos, Jacinto, Ernesto y Salinas, sentados tras una mesa rectangular. Sobre la mesa había una Biblia abierta, un cuaderno y una grabadora pequeña. Me invadió un escalofrío. Siéntate, hija, dijo Jacinto, con una sonrisa tan artificial que dolía mirarla. Obedecí, sintiendo que mis manos sudaban. Mi madre permaneció de pie junto a la puerta, con la cabeza gacha, evitando mi mirada. Lolita, empezó Ernesto, su voz grave y lenta,
sabemos que has escuchado cosas que no te corresponden. Tragué saliva, incapaz de responder. Hay temas delicados que Jehová confía solo a los ancianos, continuó Salinas, el más joven, moviendo nerviosamente un bolígrafo entre los dedos. Los niños no deben cargar con información que podría dañar su fe, ni la de los demás. Mi pecho subía y bajaba con rapidez. Yo no dije nada, logré murmurar. Jacinto entrelazó las manos sobre la mesa y me observó en silencio, sus ojos fijos, profundos, como buscando leerme por dentro. Sabemos que no, todavía, respondió, inclinándose hacia mí. Pero la boca puede ser traicionera, hija. Y si dices algo equivocado, podrías perjudicar no solo a la congregación, sino a ti misma. Sentí que el aire se me cortaba. Ernesto sacó un sobre blanco del cajón de la mesa y lo colocó delante de mí. Dentro, apenas visible, había una carta con mi nombre escrito. No lo olvides, murmuró, apenas audible, Jehová ve todo. Y también nosotros. La sala parecía encogerse a mi alrededor. No podía moverme, no podía respirar. Cuando por fin nos dejaron ir, mi madre caminó en silencio a mi lado. Al llegar al pasillo, la tomé del brazo. Mamá, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué me trajiste aquí? Se detuvo un instante, pero no me miró. Es lo mejor para ti, Lolita, susurró, y sus palabras me hirieron más que cualquier amenaza. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que veía a los ancianos, sentía un nudo en el estómago. Pero lo peor fue enterarme, una semana después, de que Mariana había desaparecido. No asistía a las reuniones. Pregunté a otras niñas y nadie sabía nada. Una tarde, vi a su madre en el estacionamiento. Me acerqué corriendo, pero cuando dije su nombre, ella me miró con unos ojos enrojecidos y cerró la puerta del coche sin decir palabra. Encendió el motor y se fue. Me quedé allí, de pie, con el viento levantando polvo a mi alrededor, sintiendo que el mundo se me caía encima. Esa noche, el miedo me desbordó. Si podían hacer desaparecer a Mariana, ¿qué impediría que hicieran lo mismo conmigo? Fue entonces cuando decidí que necesitaba pruebas. Ya no bastaba con sospechas, ni con fragmentos de conversaciones. Si quería salvarme, y salvar a Mariana, necesitaba descubrir qué ocultaban. Así que, una tarde, después de la escuela, me escondí en el pasillo detrás de la oficina de los ancianos. El aire olía a papel viejo y a cera. Me agaché junto a la puerta entreabierta y contuve la respiración. Adentro, reconocí las voces de Jacinto y Ernesto. Esto no puede salir de aquí, dijo Jacinto, su tono bajó, casi un gruñido. Si la policía se entera, estamos perdidos. Lo de Mariana, no se puede repetir, agregó Ernesto, golpeando la mesa con la palma. Sentí un mareo. Quería huir, pero mis piernas estaban ancladas al suelo. Fue entonces cuando oí mi nombre. Y la niña, Lolita, está empezando a hacer demasiadas preguntas. El corazón me martillaba tan fuerte que pensé que iban a oírlo. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. O encontraba la verdad, o ellos me silenciarían. Esa misma noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Mariana, escuchaba el tono sombrío de los ancianos y sentía el peso de la carta con mi nombre. El silencio de mi madre solo empeoraba todo. Decidí que no podía quedarme quieta. Si quería respuestas, debía ir más allá de los susurros y las advertencias. Al día siguiente, esperé a que todos se fueran del salón del reino después de la reunión de la tarde. Me escondí en el baño de las hermanas y contuve la respiración mientras oía las puertas cerrarse, una a una. El eco de los pasos de don Ernesto resonaba por el pasillo. Cuando todo quedó en silencio, asomé la cabeza y lo vi. Caminaba solo, con un manojo de llaves en la mano, hacia la pequeña oficina al final del corredor. Lo seguí descalza para que mis pasos no hicieran ruido. Me oculté tras una columna y lo observé introducir una llave distinta, más pequeña, en la cerradura de un gabinete de acero. Escuché un chirrido suave al abrir la puerta metálica. Dentro, distinguí carpetas gruesas, todas con etiquetas blancas, confidencial. Ernesto sacó una y la hojeó durante varios segundos, hasta que la volvió a guardar y cerró el gabinete. Cuando se fue, esperé 5 minutos interminables y me acerqué. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía oír mis propios pensamientos. La cerradura era sencilla, apenas un cilindro pequeño. Miré a mi alrededor.
Sobre la mesa encontré un clip, lo enderecé y lo introduje en la cerradura. Había visto a mi tío hacerlo una vez en casa. No estaba segura de poder lograrlo, pero lo intenté. Después de varios segundos de temblores y sudor, un clic sonó como un trueno en mi oído. Abrí el gabinete. Dentro, el olor a papel viejo y humedad me golpeó el rostro. Mis manos temblaban mientras revisaba las carpetas. Los nombres estaban alineados con precisión. Cada una llevaba el nombre de un niño, una fecha y un número de caso. Busqué desesperadamente, hasta que encontré la de Mariana López. La saqué, respirando entrecortadamente. Había informes con sellos rojos, copias de cartas, notas internas. Lo que leí me dejó helada. Un reporte fechado 3 meses atrás describía, con lenguaje críptico, un incidente de naturaleza grave entre Mariana y un anciano de la congregación. Había un formulario firmado por Jacinto solicitando manejo interno del asunto para proteger la reputación de la organización. Tragué saliva. Debajo encontré una carta mecanografiada dirigida a los padres de Mariana, nunca enviada, con el sello de expulsión propuesta. Mis dedos se clavaron en el papel. No podía creer lo que estaba viendo. Mariana no solo había sido víctima, querían borrarla del todo. En ese momento, escuché un ruido de pasos en el pasillo. Guardé la carpeta de nuevo, cerré el gabinete y volví a colocar el clip en su sitio. Me escondí detrás de la puerta, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaron, lentos, pesados, hasta detenerse justo frente a la oficina. La manija giró. La puerta se abrió. Era don Ernesto. Su silueta llenó el marco de la puerta. No encendió la luz. Se quedó quieto, como si presintiera que alguien estaba allí. El silencio se volvió insoportable. De pronto, su teléfono sonó en vibración y salió apresurado, cerrando la puerta tras de sí. Aproveché para escabullirme entre las sombras. Cuando llegué a casa, aún tenía las manos heladas. Me encerré en mi habitación y cerré la ventana. No podía dejar de pensar en Mariana, y en las demás carpetas. Si había más nombres allí, significaba que ella no era la única. Y lo peor, era la sensación de que mi madre sabía todo. Recordé su rostro en la reunión con los ancianos, sus ojos bajos, su silencio cómplice, su respiración contenida. En mi pecho empezó a crecer una mezcla de rabia y miedo. A la mañana siguiente, decidí enfrentarla. Mamá, le dije mientras desayunábamos, yo sé lo que hicieron con Mariana. La cuchara se le cayó al suelo. Me miró, pálida como una sábana. Lolita, no hables de eso aquí. Tú lo sabías, le grité, con un nudo en la garganta. Ellos lo encubrieron, y tú estabas ahí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Solo se levantó, fue hasta la ventana y corrió la cortina, como asegurándose de que nadie nos escuchara. Hay cosas que no entiendes, susurró, temblando. Entonces explícame, mamá, le dije, con la voz rota. Se giró lentamente, pero no me miró a los ojos. No puedo, murmuró, y salió de la cocina sin volver la vista atrás. Fue en ese instante cuando lo supe. No solo los ancianos ocultaban secretos. Mi madre también era parte de todo. 2 días después, cuando pensaba que ya nada podía sorprenderme, encontré un sobremetido por debajo de mi puerta. Era blanco, sin remitente, y tenía mi nombre escrito a mano, con letra temblorosa, Lola. Lo abrí con manos sudorosas. Dentro había una sola hoja doblada en 2. El mensaje, escrito con tinta negra, me heló la sangre. Te están vigilando. No confíes en nadie. Te quieren expulsar. Me quedé sentada en el borde de la cama, sintiendo cómo la habitación giraba a mi alrededor. Mi primer impulso fue llamar a Mariana, pero su número ya no existía, la familia la había sacado del país. Guardé la nota debajo del colchón y fui directa a la cocina, donde mi madre estaba sirviendo café. La puse contra la mesa. ¿Qué es esto?, le pregunté, temblando de rabia. Ella no la miró. Mete esa carta en el fuego, murmuró. Dime quién me está vigilando, mamá. Sus labios temblaron, pero no respondió. Esa tarde, en la reunión de congregación, lo entendí todo. Jacinto subió a la plataforma y anunció con voz solemne: el próximo viernes, tendremos un comité judicial para tratar asuntos delicados que afectan la pureza de la congregación. No mencionó nombres.
Pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, los supe. Me iban a juzgar. Salí del salón del reino con un nudo en el estómago. Sabía lo que significaba un comité judicial, 3 ancianos en una habitación cerrada, sin testigos, haciendo preguntas íntimas, personales, hasta quebrarte. Si decidían expulsarte, tu familia entera debía cortarte todo contacto. Me dolía el pecho solo de pensarlo, mi madre, mi hermano, todos me darían la espalda. Pero entonces recordé las carpetas. Los nombres. Las víctimas. No podían destruirme sin que yo hablara primero. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Iba a hablar. No me importaban las consecuencias, ni el aislamiento, ni las miradas de desprecio. Si ellos querían callarme, primero tendrían que enfrentar la verdad. Pasé toda la semana reuniendo pruebas. Guardé copias de los documentos de Mariana que había memorizado. Imprimí recortes de periódicos con denuncias similares y marqué los nombres que encontré en las carpetas. Cada nombre, cada fecha, cada firma, los tenía todos anotados. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. El comité se celebraba en la sala pequeña del salón, una habitación sin ventanas, con una mesa rectangular de madera en el centro. 3 ancianos me esperaban: Jacinto, Ernesto y Samuel. Mi madre estaba afuera, de pie, con los ojos rojos de tanto llorar. Entré, cerré la puerta y me senté frente a ellos. Jacinto cruzó las manos sobre la mesa y habló con voz suave, casi paternal: Lola, hemos recibido informes preocupantes sobre tu conducta. ¿Mi conducta?, pregunté, sin parpadear. Te hemos visto haciendo preguntas indebidas, interfiriendo en asuntos que no te competen. Hizo una pausa dramática y bajó la voz. Eso afecta a la unidad de la congregación. Respiré hondo. Con todo respeto, respondí, lo que afecta a esta congregación no soy yo, son ustedes. Samuel se removió incómodo en su silla. Ernesto bajó la mirada. Jacinto frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Saqué de mi bolso un sobre grueso y lo puse sobre la mesa. El sonido seco al caer hizo eco en la habitación. Aquí están los reportes de Mariana López, dije. Los sellos. Las firmas. Sus cartas nunca enviadas. Todo lo que ustedes intentaron ocultar. El silencio que siguió fue tan espeso que casi podía tocarse. Ernesto tragó saliva. Samuel apartó la vista, nervioso. Jacinto, sin embargo, no se inmutó. No sabes de qué estás hablando, respondió, con voz fría. Lo sé todo, lo interrumpí, levantando la voz. Sé de los otros niños, de las familias presionadas, de los expedientes escondidos. Sé que hay al menos 6 casos más en esos gabinetes. Los 3 se quedaron petrificados. Por primera vez, los vi dudar. Y en ese instante, supe que los tenía. Pero Jacinto, recuperando su compostura, murmuró: si haces públicas esas acusaciones, Lola, sabes lo que ocurrirá. Lo miré a los ojos y respondí con un hilo de voz, temblando, pero decidida: que ocurra lo que tenga que ocurrir. Me levanté de la silla, abrí la puerta y salí sin mirar atrás. Afuera, mi madre me esperaba, llorando en silencio. No dije nada. Caminé hasta la calle y sentí el aire frío golpeándome la cara. Por primera vez en semanas, respiré hondo. Sabía que la guerra apenas comenzaba. Esa misma noche, apenas llegué a casa, me encerré en mi habitación y encendí el ordenador. Sabía que no podía enfrentarme sola a todo un sistema. Abrí una nueva cuenta de correo anónima y, con las manos temblorosas, adjunté las copias de los expedientes, las cartas y los nombres de las víctimas. Lo envié todo a 2 lugares, la fiscalía y un periodista de investigación que llevaba años denunciando casos similares. Cuando pulsé enviar, sentí que mi vida cambiaba para siempre. A la mañana siguiente, el teléfono no paraba de sonar. Primero fue Ernesto. Lola, por favor, hablemos. No sabes lo que estás haciendo. Su voz estaba cargada de miedo, no de autoridad. Después, 2 ancianos vinieron a mi puerta, pero no abrí. Sabía que no querían hablar. Querían callarme. Al caer la tarde, comenzaron los rumores. En el mercado, las vecinas susurraban mi nombre con lástima, otras con desprecio. Es una apóstata. Se volvió loca. Va contra Jehová.
Hasta mi hermano dejó de responder mis mensajes. Solo mi madre seguía a mi lado, aunque en silencio, con el rostro consumido por el conflicto. Pero entonces, 4 días después, todo cambió. El noticiero local abrió con un titular que sacudió al pueblo. Denuncian encubrimiento de abuso infantil en congregación religiosa. Mostraban imágenes de las carpetas, las cartas, los sellos. Mi nombre no aparecía, pero yo sabía que todos entendían quién estaba detrás. Esa noche, Mariana volvió a contactarme. Lola, lo lograste, susurró entre lágrimas. Pensé que nos habían borrado para siempre, pero ahora alguien escucha nuestra voz. Colaboramos con el periodista y otras víctimas comenzaron a hablar. Los nombres ocultos detrás de los expedientes salieron a la luz. Familias enteras confirmaron lo que temíamos. Durante años, la congregación había protegido a los abusadores, moviéndolos de un pueblo a otro para silenciar las denuncias. El impacto fue devastador. La policía irrumpió en el Salón del Reino una semana después. Jacinto fue detenido frente a todos, esposado, mientras una multitud observaba en silencio. Ernesto y Samuel desaparecieron, nadie volvió a verlos en el pueblo. Durante días, los periódicos nacionales replicaron la historia, y pronto, cadenas internacionales empezaron a cubrir el caso. Los ancianos que me habían querido callar se convirtieron en titulares. Pero la batalla no terminó ahí. La organización central comenzó a atacarme públicamente, acusándome de difamación. Recibí amenazas anónimas, cartas sin remitente, mensajes a medianoche con una sola frase: «Te arrepentirás». Hubo noches en las que pensé en abandonar todo. Pero entonces miraba la lista de nombres, las edades de las víctimas, las fotos de quienes no pudieron contar su historia, y sabía que no podía callar. Mi madre, que había guardado silencio durante semanas, entró una noche en mi habitación. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero su voz sonaba firme. «Te creí desde el principio, hija. Solo tenía miedo». Me abrazó con fuerza, y lloramos juntas hasta el amanecer. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias, entrevistas y reuniones con abogados. Con cada testimonio, con cada expediente abierto, la verdad se volvía imposible de ignorar. Mariana y otras 5 víctimas se unieron a la causa. El caso escaló hasta llegar al Tribunal Superior, y el proceso se convirtió en un referente nacional. Yo había empezado sola, con un sobre anónimo bajo mi puerta. Pero ahora, decenas de voces se unían a la mía. La última vez que vi a Jacinto fue en la sala del juzgado. Me miró desde el banquillo, esposado, y por primera vez no había poder en sus ojos. Solo miedo. Respiré hondo y sentí que, aunque mi vida jamás sería la misma, al fin estaba en paz conmigo misma. No recuperé todo lo que me arrebataron, mi comunidad, parte de mi familia, los años de silencio. Pero recuperé algo más valioso. Recuperé mi voz. Y esa, nadie podrá quitármela jamás.